Immanuel Kant nació en Königsberg, en la Prusia Oriental, en 1724. Su filosofía representa la síntesis superadora de las corrientes empirista y racionalista que atraviesan la Edad Moderna. Entendió que la filosofía debía responder a tres preguntas básicas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Consideró que la metafísica es imposible como saber, pero irrenunciable como inquietud humana. De lectura difícil y a menudo árida, su obra no ha perdido vigencia y sigue siendo hoy ineludible para quien quiera avanzar en la reflexión filosófica. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En la historia de la filosofía hay personajes originales, pensadores de vida extraña, gente que se ha salido de todos los cánones académicos o incluso sociales, pero también hay el caso contrario, el caso de una especie de profesor de filosofía prototípico. Immanuel Kant es el primer nombre que viene a la boca cuando uno piensa en el filósofo de oficio, un profesor de universidad que dedicó toda su vida a la docencia, que no tuvo ningún incidente ni ningún acontecimiento digno de mención, que vivió siempre en el mismo lugar, en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia Oriental, hoy es Rusia. Nunca se movió de su ciudad. Allí llevó a cabo una vida rutinaria. Se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en su paseo de todas las tardes al profesor Kant, porque era de lo más rutinario y de lo más ordenado y disciplinado posible. Y sin embargo, la obra que escribió ya muy tardía, porque su gran obra, La Crítica de la Razón Pura, la escribe con 60 años, con más de 60 años. Sin embargo, la obra que escribió es una obra profundamente revolucionaria en el terreno del pensamiento. Es imposible, digamos, pensar lo mismo después de Kant que antes de Kant. A pesar de su aspecto poco original y poco estruendoso, Kant fue un gran ilustrado, perteneció al siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, y él mismo se preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. La ilustración para él es que los seres humanos salgan de su minoría de edad, de esa especie de minoría de edad en la que han estado tutelados por dioses, por autoridades, por grandes maestros. Dice Kant que el lema de la Ilustración es sapere aude, atrévete a saber por ti mismo, piensa por ti mismo sin el peso de todos los grandes maestros del tiempo. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se llega cuando ese pensamiento no tiene más trabas que las que la razón pueda encontrar en sus límites? Esta fue la gran revolución hecha por un hombre convencional y aparentemente nada revolucionario. Quizá no haya, a pesar de su aparente tono gris, nadie más fascinante en la historia moderna de la filosofía que Immanuel Kant, al que vamos a presentar a ustedes en unos momentos. Immanuel Kant era de origen humilde. Su padre fue talabartero y solo con enormes sacrificios pudo afrontar los gastos de la educación de su hijo. Pero Immanuel mostró enormes condiciones intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieran continuar sus estudios en los niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante bibliotecario. Para esa época ya había escrito algunos textos que le fueron dando prestigio académico. Dictó un número enorme de cursos acerca de materias muy variadas. Era un profesor excelente
además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor ordinario de lógica y metafísica. 2 veces estuvo a punto de casarse, pero en ambos casos desistió a último momento. Gustaba decir que casarse era bueno y no casarse mejor. Temía que la vida matrimonial fuese causa de distracciones y quería dedicar todas sus fuerzas a la construcción de su obra. Su intensa actividad lo obligó a organizar cuidadosamente el horario de su jornada. Era un hombre metódico y de hábitos extremadamente rutinarios. En su cátedra, Kant exponía la sistematización oficial de la filosofía de su época. Sin embargo, estaba ya elaborando su propio sistema. Cuando comenzó creyó que la redacción le insumiría unos 3 meses, pero trabajó en ello durante 11 años. La obra se publicó en 1781. Su título era Crítica de la razón pura. Uno de los temas más debatidos en la filosofía a partir del comienzo de la modernidad es el si recibimos todo lo que sabemos, todo lo que podemos conocer, lo recibimos por medio de nuestros sentidos, o hay algún elemento innato en nosotros, hay algún elemento, digamos, que esté antes, previo a la aportación de los sentidos. Este ha sido el gran tema de debate. Los empiristas más o menos anglosajones como Locke, Hume, etcétera, optaban radicalmente por que todo nos venía como datos de la experiencia. Una línea como la de Leibniz, etcétera, pues sostenía que el entendimiento era previo de alguna forma a también a los datos de los sentidos. Bueno, Kant establece a lo largo de su crítica de la razón pura un análisis magistral de la relación entre lo que recibimos por medio de los sentidos y lo que aportamos nosotros como estructura de ese material recibido por medio de los sentidos. Es decir, nosotros tenemos ya una organización mental, una organización de nuestras capacidades de comprensión que son alimentadas por lo que recibimos de los datos de los sentidos, pero esos datos tienen que configurarse de acuerdo con las condiciones de nuestra forma de conocer. Es verdad que no conocemos nada sin que los sentidos nos proporcionen datos experimentales, pero es verdad que esos datos experimentales reciben y se configuran de acuerdo con la propia organización de nuestra forma de conocer, que no tiene por qué ser exactamente la única posible. Es decir, piensa Kant, quizá nosotros no conozcamos nunca la realidad en sí, la cosa en sí, lo que él va a llamar el noúmeno. Es decir, ¿cómo son las cosas? Nosotros sabemos lo que las cosas a través de los sentidos nos dan para influir en nosotros y cómo organizamos ese material nosotros. Eso es lo que llamamos conocimiento. Conocimiento es la mezcla entre lo que dan los sentidos y lo que da nuestra estructura de conocimiento. Eso es lo que nosotros podemos saber. Más allá están las cosas que quizá pues, puedan ser vistas por una divinidad o por alguien por el estilo. Nosotros solo podemos ver lo que nuestros sentidos nos dejan ver. Lo mismo que hay sonidos o que hay luces que los humanos no podemos percibir, un perro puede percibir ultrasonidos que no podemos percibir nosotros, etcétera. Del mismo modo, lo que nosotros recibimos está condicionado por lo que nosotros somos capaces de comprender y de organizar. Esa teoría cognoscitiva que resuelve una polémica de siglos es quizá la mayor aportación en el terreno de la epistemología de Immanuel Kant. En la crítica de la razón pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según él, no debemos considerar el conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos desde las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento de ellos.
Kant llamó a esa inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Realizar este giro copernicano me permite darme cuenta de que los objetos no son realidades independientes de mí. De hecho, la percepción de un objeto no es una recepción pasiva, sino una actividad. El objeto es constituido por el sujeto como cierta unidad sintética de muchas percepciones. Esta actividad sintética ejercida por el sujeto es lo que hace posible el objeto. El objeto es constituido, pues, por el sujeto a partir de los datos de la intuición sensible. Pero solo en cuanto a objeto, no en cuanto a la cosa que sea en sí. Por eso, Kant introduce la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Ahora bien, los presuntos objetos de la metafísica, el alma, el mundo y Dios, no son fenómenos de nuestra experiencia, puesto que no se apoyan en intuición sensible alguna. La metafísica, pues, carece de cientificidad, supone un uso inadecuado de la razón e implica razonamientos sofísticos. Pero las ideas metafísicas no surgen, sin embargo, arbitraria o caprichosamente, sino que se originan en la estructura misma de la razón, según Kant. La razón tiende siempre a subordinar cada condición a una condición más general y tiende, así, a establecer sintéticamente una condición incondicionada por horror al progreso al infinito. Esta ilusión trascendental no cesa jamás, pues es natural e inevitable. De tal modo, nunca podremos conocer los presuntos objetos de la metafísica, pero tampoco podremos dejar de preguntarnos acerca de ellos. La metafísica, según Kant, es imposible como ciencia, pero es ineludible como tendencia inherente al hombre. Además de su teoría del conocimiento, Kant centró sus estudios también en una doctrina de la moral, en estudiar la moral humana y en buscar cuál es el núcleo esencial de la moral humana. La moral está relacionada con la acción, con la actividad. Nosotros no somos dueños de todas las consecuencias de nuestras acciones, es decir, estamos viendo permanentemente que hacemos cosas cuyos resultados son opuestos o por lo menos diferentes a lo que habíamos buscado. Entonces eso nos puede inhibir, decir, bueno, ¿para qué voy a intentar yo realizar tal o cual cosa si luego sus resultados van a ser muy distintos? Kant piensa que lo práctico y lo verdaderamente moral en cada uno de nosotros es la buena voluntad. Lo único que nosotros no podemos renunciar es a tener buena voluntad. Es decir, si yo actúo con buena voluntad, sean cuales sean las consecuencias, nadie me puede reprochar moralmente nada. Pero ¿en qué se basa la buena voluntad moral? Toda la moral está formada por imperativos, es decir, por órdenes. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que evitar aquello o hay que no hacer aquello otro. Estos imperativos están en toda nuestra vida. Constantemente estamos dándonos órdenes, digamos, a nosotros mismos de acuerdo con lo que queremos hacer. Hay imperativos, digamos, condicionales, es decir, de acuerdo a algún proyecto, algún objetivo que tenemos. Si yo quiero coger un avión que sale muy temprano, debo levantarme temprano. Entonces, el imperativo es que debo levantarme temprano si quiero tomar ese avión, si no, no hace falta que me levante. Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Que nuestra condición humana condicionase, obligase a determinados imperativos. Y este imperativo entonces que todos deberíamos asumir solo por ser humanos, es decir, por ser racionales, Kant lo expresa de varias maneras, pero el conjunto, el centro es
que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Es decir, que si yo voy a actuar de un modo, pueda decir, ojalá todo el mundo puesto en estas condiciones actuase de esta misma manera que voy a actuar yo. ¿Qué quiere decir eso? Que así obtendremos que todos somos fines, que todos somos objetivos y no simplemente instrumentos en manos de otros. Si yo, cuando voy a hablar a alguien, digo la verdad, puedo decir tranquilamente, deseo que todos los seres humanos en mismas condiciones digan la verdad. Si miento, no puedo convertir ese principio en ley universal, porque yo no quiero que me mientan a mí. Yo deseo mentir para obtener una ventaja, pero no deseo que los demás puestos en esas mismas circunstancias me mientan, porque si no el lenguaje sería imposible. Eso no se puede convertir entonces, la mentira no puede ser base de moralidad, porque es imposible convertirla en ley universal, a diferencia de la verdad que sí puede serlo. Y así ocurre con todos los demás principios. El principio verdaderamente moral es aquel que puede convertirse, que yo puedo desear que sea un principio, una ley universal para todos los demás. Y en ese sentido, los seres humanos nos reunimos en ser fines unos para otros, en estar todos en ese mundo igual de los fines y no ser ninguno instrumento, herramienta en manos de los demás. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783. La fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785. Los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786. Y la crítica de la razón práctica en 1788. En esta, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. En este sentido, lo primero que Kant descubrió es que no hay prácticamente nada que pueda ser llamado bueno absolutamente, a no ser una buena voluntad. Y solo es buena una voluntad que actúa por respeto al deber. Kant desarrolló sus ideas éticas como el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. No consideraba esta libertad como una libertad no sometida a leyes, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo, tal como se revelan por la razón. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la crítica del juicio o crítica de la facultad de juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese. En 1795 publicó La Paz Perpetua, obra en la que abogaba por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Y en 1797, La Metafísica de las Costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. Kant creía que el bienestar de cada individuo debía ser considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo, y que el mundo habría de progresar hacia una sociedad donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto, en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad. En 1798, al haber fallecido Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado del compromiso asumido respecto de sus opiniones religiosas y publicó El conflicto de las facultades,
en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras seguía trabajando en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció en la ciudad que tanto amaba y en la que vivió toda su vida. La figura de Immanuel Kant ha sido inmensamente influyente en la historia, digamos, profesional de la filosofía. Si quizá sus teorías, sus doctrinas no han llegado más que mediatamente al gran público, todos los estudiosos de la filosofía lo tienen como una pieza esencial, la que va desde la Ilustración hasta el idealismo alemán, hasta la edad contemporánea. Sin su filosofía sería inexplicable el pensamiento de Hegel, el pensamiento de Schelling, incluso sería inexplicable prácticamente toda la teoría de la epistemología moderna, ¿no? que surge de esas doctrinas kantianas. También el principio de la moralidad, esa idea de la buena voluntad, de la máxima universal para todos, es decir, esa búsqueda del mecanismo formal de la moral, no de los contenidos, sino de cómo tiene que ser una fórmula para que pueda ser aceptada moralmente, ¿no? ¿Qué es lo que busca Kant? ¿Qué tipo de fórmula puede ser aceptada como principio moral? Eso sigue estando en todos los debates éticos, en todos los debates morales. Ese logro sigue estando vivo y activo. Pero hay más, porque Kant, aparte de esas obras tan abstractas, escribió opúsculos centrados en temas muy concretos. Por ejemplo, su estudio sobre la paz perpetua. Es decir, sobre la idea de cómo pueden los países alcanzar un equilibrio de paz. Y entonces cómo prefigura la idea de una alianza de naciones, de una alianza internacional, en la cual cada uno de los países renunciara a parte de su soberanía para poder en conjunto vivir en armonía y en paz. En fin, hay una serie de temas, hoy por ejemplo, cosas como las Naciones Unidas y como grandes instituciones internacionales responden a principios kantianos. Lo sepan o no, hay principios kantianos en todas esas grandes instituciones. Cada vez que queremos que algo se haga universal, que un beneficio, que un logro de la sociedad, etcétera, se conviertan en universales, cada vez que pensamos que lo importante es que llegue la educación a todos, que llegue la sanidad a todos, que todos colaboremos en el respeto del medio ambiente, es decir, todas esas grandes universalidades que van más allá de los países, de las ideologías, etcétera, estamos ahí respondiendo a una mentalidad kantiana, que Kant explicó extraordinariamente en esa vida tranquila, en esa vida rutinaria, en esa vida nada espectacular, fue estableciendo las bases de las grandes revoluciones intelectuales de la modernidad. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día continuaremos con otro filósofo y esperamos que también con su compañía.